Todo esto dicho desde la moderación, las buenas formas, el cariño y el talante que alguien de sus buenas formas habituales merece. Y permítame que termine con una pregunta. Iniciando la tanda de preguntas al señor Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, le corresponde formular la pregunta al senador Sanz Vittorio. Bienvenido, señor ministro, en un día en el que la vergüenza de lo que está ocurriendo en el Congreso ha querido sumarse también aquí el ministro Bolaños. Doy por reproducida la pregunta en sus justos términos. Gracias, señoría. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Permítanme, ya que es mi debut en este Senado como ministro, expresar el honor que supone para mí defender al Gobierno de España en este turno de preguntas por primera vez. Y hacerlo además, en este caso, saludando a un viejo amigo, señor Sanz Vittorio. La verdad es que si tuviera que haber elegido una persona con la que estrenarme, sin duda hubiera sido usted. Decirle, señor Sanz Vittorio, usted pregunta por los objetivos, principios y criterios del Ministerio. Le diré que el objetivo claramente es la transformación de la movilidad de nuestro país, una movilidad que debe ser sana, sostenible y segura. Los principios, la equidad, la eficiencia y la solidaridad, y los criterios, la transformación a través de una apuesta muy clara por el transporte ferroviario, por el transporte público, buscando la descarbonización. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor ministro. La verdad es que me ha resultado absolutamente enternecedor. Pero mire, en materia de movilidad, mejor que no ocurra como en Valladolid, que ahora mismo tienen que devolver medio millón de euros en multas por su incapacidad en materia de movilidad. Pero además, yo le diré algo más. Mire, los criterios se le han olvidado a algunos. Los criterios vienen marcados por los acuerdos que ustedes han firmado con los independentistas. Mire, la transferencia de Rodalíes a Cataluña, con una estimación de coste de 6.000 millones de euros, implica, por adelantado, 132.700.000 euros. Cada 3 meses... Cada 3 primeros meses del año tienen que pagar ustedes el coste del déficit previsto en materia de la gestión. Hay que abonar previamente el incremento del canon de Adif en el año 2017. Pero mire, si vamos al anexo segundo del acuerdo con Esquerra Republicana, en el punto 5 dice que cualquier plan de inversión en infraestructuras tiene que contemplar para Cataluña el porcentaje correspondiente en términos de PIB nominal, es decir, en función de riqueza. Mire, esto no sé si es muy socialista, pero es muy de socialistas. Y lo voy a explicar de una manera que incluso la ministra de Sanidad lo va a entender. Es como si fuéramos a un hospital y cuando nos mira el médico nos atendería en función de la declaración de la renta. La verdad es que brillante. Pero además la gestión de Rodalíes, la Generalitat, y aquellas infraestructuras que no sean críticas también la gestiona la Generalitat. Esto tiene 2 consecuencias para el ministro. La en primer lugar, que es un ministro, a partir de ahí, patético, que tiene que pedir permiso al presidente de la Generalitat para poder hablar con los sindicatos por amenaza de huelga. Y además un ministro ocioso, porque como no tiene que ejecutar, y entonces dedica su tiempo libre a explicarnos la amnistía en términos de embarazo no deseado. Bien, teniendo en cuenta lo cuaz que es usted, lo que debió acompañar es decirnos como consecuencia de qué embarazo al señor Puigdemont firmaron ese pacto, o a quién embarazó el señor Puigdemont en el PSOE. En cuanto a los principios, es la ausencia de principios, como corresponde al presidente de Gobierno políticamente más amoral, por decirlo suave, en la historia de la democracia, que es capaz de comprar 14 votos a razón de 4.691 millones de euros por voto. Pero es que aparte ese coste tiene un coste en términos de dignidad política, que es transitar de rodilla ante los que quieren romper España. Pero gracias a que gente como usted o la bancada le sirve a modo de Plácido Felpudo para no arañarse las rodillas. Mire, señor ministro, decía el presidente Lincoln que es mejor estar callado cuando los que nos rodean tienen dudas sobre nuestra poca sabiduría, que hablar y disipar toda duda al respecto. Usted siempre prefirió ser de los segundos. ¿Y sabe lo que ha conseguido? Batir un récord. Usted en estos momentos es el pasado del Ministerio sin haber llegado nunca a ser el presente. Es más, le veo en Europa ahora que no nos oye nadie.
Pero, en fin, todo esto dicho desde la moderación, las buenas formas, el cariño y el talante que alguien de sus buenas formas habituales merece. Y permítame que termine con una pregunta. ¿Me va a bloquear? Señor ministro. Muchas gracias, señor Sanz Vittorio. Ya sé que hay una costumbre en esta casa que es preguntar por una cosa y acabar hablando de la otra. Me va a costar acostumbrarme. Usted ha hablado del plan de Rodalíes y de los pactos del Partido Socialista en relación con la transferencia de ese servicio. Muy mala no debe ser cuando el presidente de Andalucía ya ha pedido lo mismo, señor Sanz Vittorio, y les ha dejado a ustedes con el faldón levantado, porque es difícil defender la maldad del traspaso de Rodalíes a Cataluña cuando al mismo tiempo el presidente de Andalucía quiere lo mismo para su tierra. Pero mire, le voy a decir una cosa. Usted me ha preguntado por los principios y yo le he puesto uno encima de la mesa por encima de todos. El objetivo de la descarbonización de nuestro transporte en España. ¿Saben ustedes cuál va a ser el principal obstáculo que va a tener que afrontar mi ministerio para alcanzar ese objetivo de descarbonización? Ustedes, señor Sanz Vittorio. Y le voy a explicar por qué. Cuando le he escuchado, no puedo evitar preguntarme qué ha pasado con el Partido Popular moderado de este país. Porque yo a usted le conozco desde hace más de 2 décadas y la verdad es que me cuesta reconocerle cuando le escucho. Mire, en Europa, en toda Europa, se está viviendo un proceso hacia la descarbonización de todos los países europeos. En todos los países hay resistencias en ese proceso, pero no hay ningún país, ninguno en Europa salvo España, en el que cuando se le ha ganado espacio al vehículo privado a través de la transferencia de ese espacio a peatones o ciclistas, se dé marcha atrás. El único país de Europa en el que eso se está produciendo es España. ¿Y saben por qué? Por sus gobiernos municipales, con el Partido Popular y con Vox. Sí, usted me hablaba de Valladolid. ¿Sabe lo primero que ha hecho el actual alcalde de Valladolid aquí sentado? Acabar con los carriles bici que nosotros pusimos en marcha. ¿Lo sabe? ¿Sabe lo segundo que ha hecho? Intentar aprobar unos presupuestos en los que no se renuevan ya los autobuses el año que viene. No se compran autobuses por primera vez en 8 años en la ciudad de Valladolid. Ese es el modelo contra el que, por desgracia, me va a tocar luchar a mí al frente del Ministerio de Transporte. Señor Sanz Vittorio, gracias. Gracias, señor ministro.